Estamos estudiando las parábolas y hoy vamos a estudiar una en el libro de Lucas. Entonces acompáñame por favor ahí al libro de Lucas, al capítulo 8. Vamos a estudiar una parábola muy interesante, pero hoy quiero que estudiemos muy detenidamente lo que está ahí en Lucas capítulo 8, versículos del 4 al 15. El mensaje de hoy lo titulé Ten cuidado de cómo escuchas, y vamos a tener mucho cuidado en cómo escuchamos esta mañana la palabra de Dios. ¿Ok? Entonces acompáñame en Lucas capítulo 8, versículo 4 y vamos a leer hasta el verso 15. ¿Lo tienes ya? Ok, esta es la palabra de Dios. Dice: juntándose una gran multitud y los que de cada ciudad venían a él, les dijo por parábola: el sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba una parte cayó junto al camino y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra, y nacida se secó, porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra, y nació y llevó fruto a 100 por uno. Estas cosas decía a gran voz: el que tiene oídos para oír, oiga. Versículo 9. Y sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿qué significa esta parábola? Y él dijo: a vosotros os es dado conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo. Pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo, y en el tiempo de la prueba se apartan. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida, y no llevan fruto. Versículo 15. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Hasta aquí vamos a leer la palabra de Dios. Padre, te damos gracias por tu palabra esta mañana. Señor, gracias porque tú viniste a este mundo y nos enseñaste y nos mostraste el camino para llegar a ti. Te damos gracias, Señor, porque en ese venir, en ese enseñarnos, en ese mostrarnos, también moriste en la cruz para pagar el precio por nuestro pecado y resucitaste al tercer día. Y hoy estás sentado a la diestra del Padre, y porque sabemos que un día volverás por nosotros. Señor, esta mañana te pedimos que tu Espíritu Santo nos instruya y nos enseñe más acerca de ti por medio de tu palabra. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Mira, a la hora de interpretar esta parábola, mucha gente sigue diferentes interpretaciones. Hay quienes dicen: esta parábola Jesús quería enseñarnos acerca de ir por los caminos, de ir por las autopistas para predicar el evangelio, y puede que sea cierto, pero yo creo que el mensaje es todavía un poquito más sencillo. Otras personas dicen: no, se trata de cómo debemos preparar el terreno. Cuando queremos hablarle a alguien de Jesús, esta parábola nos enseña de preparar la tierra para que cuando caiga la semilla, caiga en buena tierra, y a lo mejor también es verdad, pero yo creo que es algo un poquito más sencillo. Y hay gente que dice: no, esta parábola es para enseñarles a los predicadores cómo deben de predicar para que el mensaje sea más efectivo. Pero nuevamente yo creo que es un poquito más simple que todo esto. Yo creo que este pasaje nos habla acerca de cómo escuchar. Si miras el versículo 4, ahí nos va a dar el contexto del pasaje. De alguna manera nos va a ayudar a desenvolver la verdad de esta parábola. Dice: juntándose una gran multitud, y los que de cada ciudad venían a él, les dijo por parábola. Y quiero que te imagines lo que está sucediendo. La gente ha escuchado que está este hombre Jesús haciendo milagros y prodigios y sanando a la gente y resolviendo problemas. Y entonces viene gente de todos los países, de todas las aldeas, de todos los lugares vecinos a conocer a este hombre.
Y vienen a verlo, y cada gente que viene a verlo trae sus problemas, trae sus necesidades, trae sus broncas, y vienen porque están esperando que este hombre del que han oído tantos milagros, pues les pueda resolver su problema. Y entonces se empieza a juntar toda esta gente, y está toda la gente ahí en torno de Jesús con todo tipo de necesidades, y pueden ser problemas como los que nosotros tenemos en la actualidad. A lo mejor algunos traían problemas económicos, a lo mejor algunos traían problemas personales en una relación, a lo mejor algunos tenían problemas físicos, necesidades, enfermedades, qué sé yo, o problemas más grandes. Pero toda la gente estaba ahí esperando respuestas. Y Jesús, en lugar de ver todo esto y atender a toda esta necesidad, lo que hace es que les cuenta una parábola para enseñarles la importancia de escuchar la palabra de Dios, sin tomar en cuenta todo lo que la gente estaba esperando. Y tenemos que hacernos una pregunta. Si Jesús quería que aprendieran cómo escuchar, ¿por qué les enseña con una parábola? Fíjate el versículo 10. Dice, y él dijo, Jesús dijo, a vosotros os es dado conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean, y oyendo no entiendan. Te quedas tú, caray. Es como una contradicción, ¿no? Quiero que entiendan, pero se los digo en parábolas para que no entiendan. A ver, Señor, explícame esto más despacito. Y lo que Jesús está haciendo es que está citando una de las profecías del profeta Isaías. ¿Tú te acuerdas que en Isaías 6, cuando tiene el llamado de Dios para ser profeta de Dios, viene el ángel y toca sus labios y le dice Dios, ¿a quién iré? ¿A quién enviaré? ¿Y te acuerdas lo que Isaías le dice? Dice, heme aquí, Señor, aquí estoy yo, envíame a mí. Le dice Dios, te voy a enviar. Y te voy a dar mi palabra y te voy a dar un mensaje. El problema es que la gente no va a querer oírlo. El problema es que la gente no va a querer obedecerlo. El problema es que la gente no va a querer seguir lo que te estoy diciendo. Y vas a dar mi mensaje, pero la gente no lo va a escuchar, a pesar de tener un mensaje fantástico de parte del Dios viviente. Entonces Jesús lo que está diciendo aquí es, mira, hay gente que oye, pero aun cuando oiga, no está escuchando. Gente que no quiere ver, gente que no quiere conocer a Dios, gente que no quiere aprender, dice Dios, lo que yo tenga que decir. Pero les dice a sus discípulos, el hecho de que ustedes me estén preguntando, ¿qué quiere decir esto, Señor? Indica que ustedes sí quieren conocer. Indica que ustedes están ahí esperando que se abra la puerta y que puedan tener la revelación de Dios y que puedan entender los planes y los propósitos de Dios que no han sido revelados. ¿Por qué? Porque ustedes no han endurecido su corazón. Quienes oyendo no oyen, han endurecido sus corazones más allá. Y la verdad, en lugar de prenderles el foquito del entendimiento, nada más los endurecen más y más y más y se alejan cada vez más. Entonces, lo que estamos leyendo aquí, en realidad es una advertencia. Una advertencia que dice, mira, aquellos que no responden a la palabra de Dios, no nada más están bajo juicio por rechazar la palabra de Dios, sino que no pueden entender la verdad. Y no la pueden entender porque mientras más rechazan, más se endurece su corazón. Y mientras más se endurece su corazón, terminan completamente aislados del propósito y de la voluntad de Dios. En otras palabras, si nosotros le seguimos diciendo no y no y no al llamado de Dios a nuestra vida, ese llamado cada vez se va haciendo más lejano y más lejano. Cada vez vamos apagando la voz de Dios. Y no podemos ignorar la voz de Dios y seguir impunes. Mira, en 1986 había un par de científicos que estaban en una planta nuclear. Y estos dos hombres deciden que van a hacer lo que dijeron más adelante que era un experimento no autorizado. Y en esta planta nuclear dicen, vamos a ver cuántas vueltas da la turbina esta si le quitamos la energía.
Y los que saben de estas cosas te dicen que las nucleares son muy inestables con baja energía. Si hicieran su prueba, tuvieron que ignorar 6 sistemas de alarmas computarizados que había. Y empezaron a hacer su experimento y sonaba uno de los sistemas de alarmas y manualmente tenían que ir y tenían que apagar esa alarma y seguir con su experimento, y sonaba otra y tenían que ir y apagar esa alarma, y así lo hicieron en 6 ocasiones diferentes. El resultado de esto lo conocemos ahora como el desastre nuclear de Chernóbil, el desastre nuclear el desastre industrial más grande de toda la historia. Y cuando escuchas esa historia y piensas en toda la gente que va camino al desastre industrial más grande de su existencia, y que oye las alarmas de Dios y la apagan, y oyen la alarma de Dios y la apagan, y la apagan, y empiezan a jugar y a experimentar con cosas que no deberías de experimentar, y empiezan a tratar cosas que no deberían de tratar, y empiezan a meter cosas en su mente y en su corazón que no deberían de meter. Y ahí están las advertencias de Dios. Y las oyen, pero no las escuchan. Y las oyen, pero siguen haciendo todo lo que no deberían de hacer. Entonces, cuando leemos esta parábola, algunos de nosotros nos va a revelar la verdad, pero algunos de nosotros se va a esconder en aquellos que tenemos o que tienen una actitud de rebeldía delante de Dios. Los que escuchamos la palabra de Dios cada semana, que es predicada, que es enseñada, tenemos que poner atención. Tenemos que parar, como decía el Chavo del 8, las antenitas de vinil. Me está transformando la palabra de Dios. Hay cambio en mi vida, hay fruto. Hay un avance en mi crecimiento espiritual, me está ablandando, me está sanando, estoy produciendo fruto de arrepentimiento, estoy siendo un reflejo de Cristo en mi vida. Porque si no es así, a lo mejor nos está endureciendo, a lo mejor nos está cegando, a lo mejor nos estamos volviendo indiferentes. Y hermanos, eso es algo de vida o muerte, es algo serio. Por eso te decía que esta parábola es muy importante. En el versículo 18, mira lo que dice Jesús. Mirad pues cómo oís, porque a todo el que tiene se le dará, y a todo el que no tiene, aun lo que piensa tener, se le quitará. Ten cuidado de cómo escuchas. Mientras más la escuchamos y la ignoramos, menos vamos a experimentar el gozo de Dios y sus bendiciones en nuestra vida. Entonces no podemos llegar a cierto tipo en nuestro crecimiento espiritual, a cierta madurez, si estamos ignorando la palabra de Dios. Es una advertencia muy seria. Y aquí el Señor nos da 4 respuestas a la palabra de Dios. Quiero que te fijes cómo cada uno de estos 4 casos que Jesús nos explica, cada una de estas personas escucha algo. Fíjate bien, no es la respuesta de la gente que nunca escuchó, es gente que ha escuchado algo. ¿Ok? La respuesta de alguien que escucha el llamado de Dios. Y la primera es el engañado. Versículo 12, míralo conmigo. Los de junto al camino son los que oyen y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salvan. ¿De quiénes está hablando? Está hablando de los que han escuchado la palabra, pero que son engañados por Satanás. Y la verdad es arrancada de su corazón antes de que pueda echar raíces. Déjame decirte algo, Satanás es un experto para mentir. Es un experto en todo tipo de mentiras con tal de que no conozcamos a Dios. Miente de todo. Miente acerca de la vida, miente acerca del amor, miente acerca de Dios, miente acerca de la muerte. No es cierto, no hay Dios, somos producto de la evolución, y esto es todo lo que hay y no hay nada después de aquí, lo siento mucho. No es cierto, a Dios le importa un comino lo que te pase a ti, tu vida es total y absolutamente insignificante. Satanás miente todo el tiempo. Mira, si tú trabajas bien y duro y cada minuto de tu vida lo trabajas arduamente, vas a ser feliz, vas a tener todo lo que necesitas. Es un mentiroso. Es un mentiroso. Miente cuando te dice,
Dios te quiere robar toda la diversión por ir a la iglesia y te estás perdiendo lo padrísimo del mundo allá afuera. Miente, miente, miente por todas partes. Sigue tus metas ahorita. Ahí después te ocupas de Dios. Cuando tengas tiempo, ya cuando te estés muriendo. Todo el tiempo miente. Y lo que hace es que te arranca la palabra de Dios. En 2 Corintios 4:4, fíjate cómo nos lo explica el apóstol Pablo. Dice, los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Algunos de los que oyen la palabra son engañados. ¿Ok? Número 2, es la segunda respuesta, versículo 13. Esta es la respuesta de los desertores. Dice, los de sobre la piedra son los que habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Estos son los que oyen la palabra y se emocionan gruesísimo. Dicen, oh, qué padre esto del Señor, ahora sí voy a hacer todo lo posible para ganarme el cielo, y tratan de vivir lo mejor que pueden y están, pero con todo y contra todo también, ¿verdad? Apuntando a todo el mundo, pero contentos y emocionados. Y cuando llega la prueba, se apartan. Son los que dicen cuando les preguntas acerca del Señor, Jesús, sí, yo alguna vez fui a la iglesia. Sí, yo ya probé eso del cristianismo y ¿sabes qué? No me funcionó, no me resolvió mis problemas. Son los que estaban emocionados, pero después se van y se enfrían y se alejan. Y cuando llega la tentación, nunca deja que el llamado de Dios baje a sus corazones. No están arraigados en la gracia de Dios, no aguantan la tormenta, le dan la espalda, se vuelven desertores. Mira la tercera respuesta, el versículo 14. Dice, la que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Y esa es la respuesta de los distraídos. Son los que oyen la palabra de Dios, pero se distraen con todo tipo de cosas deseables en este mundo. Se centra la atención de ellos en lo que tienen o en lo que quisieran tener o en cómo se ven físicamente o en todo ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque el mensaje de Cristo es lo que menos me importa. Yo lo que quiero es traer un carro bien ponchis y lo que quiero traer es un reloj bien ponchis y lo que quiero es traer una ropa bien chiquitiguau. Y el mensaje de Cristo es lo menos importante. Y entonces no pueden soltarse de este mundo, de los deseos de este mundo y agarrarse de Cristo. Porque siempre están pensando en esta otra cosa. ¿Te acuerdas del joven rico que viene con Jesús? Y que viene con él y le dice, Señor, ¿cómo le hago para agarrar la vida eterna? Y le dice Jesús, pues obedece los mandamientos. Y le dice el joven rico, pues eso lo he hecho siempre, desde que era jovencito. Y Jesús le dice, mira, si quieres ser perfecto, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y sígueme. Y entonces serás perfecto. Y cuando oye esto, el joven rico se va triste, porque tenía muchas cosas, porque su corazón estaba en esas cosas. ¿Y sabes algo? Mucha gente se distrae con el mundo y con lo que el mundo ofrece y le da la espalda a Dios. Esa es la respuesta del distraído. Pero hay una cuarta respuesta. Es la respuesta que Jesús nos da en el versículo 15. Dice, mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Y esta es la respuesta del diligente. Esta es la respuesta de aquel que se agarra de la palabra, que la retiene con un corazón honesto, buscando verdaderamente en lo profundo de su corazón y que la obedece. No se trata de una creencia mental, no se trata de una cuestión intelectual, sino que llega de veras al fondo de tu ser. Una persona que en realidad está tan aferrado a la palabra de Dios que su vida es transformada. Es lo que dice Proverbios 3, 5 y 6 cuando dice,
fíate de Jehová. O sea, confía en el Señor de todo tu corazón. No te apoyes en tu propia prudencia, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Fíjate qué increíble. Es el tipo de persona que es alguien diligente. Es alguien que confía en quien Dios es y que puede estar seguro en que Dios va a enderezar sus pasos. Y déjame decirte algo, esa no es una creencia rápida. No es algo instantáneo, no es voy a hacer una oración rápida y el Señor Jesús va a acabar con todos mis problemas. No es así, es un caminar de fe. Es un empezar a crecer, es una fe larga, una fe que con el tiempo a lo largo de tu vida va creciendo, que Dios va moldeando, que Dios empieza a traer sanidad, empieza a traer fe a tu vida, empieza a traer esperanza, empieza a traer esa vida abundante que leemos en los evangelios. ¿Estás ahí? Cuando ves estas 4 respuestas, dices, bueno, pues esas son las respuestas de cómo los incrédulos responden a la palabra, pero pues yo soy creyente. ¿Qué onda conmigo? Déjame decirte algo. Estas también son respuestas de los creyentes. Son respuestas que tú y yo como creyentes en Cristo tenemos a la palabra de Dios. Hay gente que a veces llega y me dice, pastor, me encantó cómo explicó las cosas, me gustó mucho la predicación y por eso me encanta venir para oír cómo enseña y explica. Y le digo yo, pues qué padre, gloria a Dios. Le digo, pero ¿estás obedeciendo? ¿Qué hay con esto que acabamos de enseñar hoy? ¿Cómo está tu vida en esa área? Bueno, no, lo que pasa es que yo, mi tío, mi papá, mi abuelo, y nos vemos la próxima semana. ¿Y sabes cuál es el problema? Donde tenemos que ver qué está pasando. ¿Venimos a escuchar nada más? ¿O venimos a escuchar y a obedecer? ¿Qué hay con la obediencia? ¿Qué hay con el servicio a Dios? ¿Qué hay con el servicio en el ministerio? ¿Qué hay con el dar? ¿Qué hay con el participar? ¿Qué hay con el poner al servicio de Dios los dones que nos ha dado? ¿Qué hay con todo eso? Y las excusas que ponemos son elegantes y somos creativos. Pero déjame decirte algo, algunos creyentes somos engañados también por Satanás. Y algunos creyentes le creemos sus mentiras a Satanás, como en el primer caso de la parábola. No, es que Dios nunca me va a perdonar. Es que yo pequé contra Dios y ya le conocía. Y lo que hice fue tan malo que el Señor nunca me va a perdonar. Eso es una mentira de Satanás. Son mentiras. Algunos creen otra mentira. A Dios no le importo. Es que yo no soy nada, Él es Dios, yo soy poco menos que la tierra. Es una mentira de Satanás. Otra mentira clásica, yo no puedo servir a Dios. Es que no soy lo suficientemente bueno para servirle a Él. Es mentira. Escúchame, son mentiras del diablo. Y nos roban la palabra. Quienes nos dejamos engañar por Satanás con estas mentiras, o no conocemos bien la palabra de Dios para poder discernir cuáles son las promesas de Dios a nuestra vida. ¿Qué es lo que Dios está hablando a tu vida y a mi vida, con lo cual puedo creerle a Dios en lugar de creerle al diablo sus mentiras? Por eso me encanta la historia del chinito. Un niño que va con un sabio chino y le dice, vengo a aprender acerca del jade. Y el viejito le dice, muy bien. Y toma una piedra de jade y le dice, sujétala con tu mano. Pase lo que pase, no la sueltes. Y se siente el chinito y agarra la piedra. Y entonces el anciano empieza a hablarle de la sabiduría y de las estrellas y del sol. Y empieza a enseñarle de todo lo que hay bajo el sol y de la vida y de esto y del otro. Y a la hora le dice, vete a tu casa, deja la piedra y se va a su casa. Y nos vemos la semana que entra. Y cada semana repetían lo mismo, cada semana tras semana, le daba la piedra, tomaba la piedra y se pasaba 1 hora hablándole de 1000 cosas diferentes. Y el niño ya estaba desesperado, y dice, yo quiero aprender del jade. Pero no le decía nada al maestro por respeto, no sé por qué. Pero un día llega el niño con el maestro y le da otra piedra. Y en cuanto el niño la agarra, ¿sabes lo que dijo? Esto no es jade. Inmediatamente. Y déjame leerte cómo lo explica Martín Lutero.
Escucha esto, por favor. Cada cristiano debería estar tan armado que él mismo esté seguro de su creencia y de la doctrina y también equipado con lo que dice la palabra de Dios, que pueda enfrentársele al diablo y defenderse cuando los hombres buscan llevarlo en la dirección incorrecta. ¿Qué tan bien conoces la palabra de Dios? ¿Qué tan bien conoces las promesas de Dios? ¿O conoces mejor las mentiras de Satanás que lo que Dios te ha dicho? Hay creyentes que son engañados. Pero también hay creyentes que son desertores. Quieren los beneficios de la fe, pero no quieren la disciplina que te ayuda a enfrentar las tentaciones. Quieren la paz en su vida, quieren la paz en sus familias, quieren la paz en sus relaciones, pero se niegan a perdonar a alguien que los haya lastimado. No tienes idea. ¿Cuántas veces en consejería he escuchado gente decir, pues yo no puedo perdonar a fulano o a sutano, porque lo que me hizo no tiene perdón de Dios? ¿De veras? Cristianos. Yo no sé si tú sabías, pero la carta de Primera de Juan dice que si tú tienes esa actitud en tu vida, ni siquiera puedes decir que eres creyente. Qué tremendo, ¿verdad? Queremos paz, pero no queremos perdonar. Queremos pureza, queremos santidad, queremos pureza en nuestra vida, pero te decía, nos llenamos nuestra mente con cosas y nuestros corazones que no deberían de estar ahí. Queremos todo esto, pero no tenemos tiempo para Dios. Y queremos todo esto y queremos que Dios haga un milagro por nosotros, pero no nos ponemos de rodillas y no oramos y no leemos la Biblia. Queremos conocer a Dios, pero no queremos invertir en su palabra. ¿Sabes qué pasa? Que vivimos en un mundo de parches, en un mundo de soluciones rápidas. ¿Cuándo fue la última vez que te dolió la cabeza? ¿Te acuerdas? ¿Qué hiciste? Una pastilla. Que se me vaya el dolor. ¡Ya! Y no se te quita y otra por si las dudas, ¿no? Queremos rápido, que se nos quite el dolor. Una computadora que procese millones de bytes en un segundo. Todo, rápido, rápido, rápido. Queremos comida rápida, tráfico rápido, comunicación instantánea. Wow. Hacen una encuesta entre pastores y les preguntan a los pastores, ¿cuál es el obstáculo más común en tu vida para el crecimiento espiritual? Dijeron 3 cosas. Número 1, estar muy ocupados. Número 2, la flojera. Número 3, las interrupciones. ¿Sabes qué hay detrás de esos obstáculos? Te voy a decir que generalmente es un hábito. Haces las cosas de una manera y las haces de la misma manera constantemente, tanto, que es un patrón y se convierte en un hábito y después es dificilísimo de romperlo. Y esos hábitos nos dan la vida que tenemos. El tipo de vida que vives sigue los patrones que tú has puesto. Ahora, ¿cómo le hacemos para romper esos hábitos? ¿Cómo podemos romper esos patrones? Número 1, tenemos que dejar de justificarnos. Y tienes que dejar de hacer ese hábito lo suficientemente largo de tiempo y empezar con una cosa nueva que reemplace esos hábitos. ¿Me explico? ¿Qué quiere decir? Ponte a leer la Biblia regularmente. Hazte el hábito de leer tu Biblia. Y conforme te haces el hábito de leer tu Biblia, conforme te haces el hábito de orar, conforme te haces el hábito de servir en la iglesia, de venir, vas rompiendo los otros hábitos. Y entonces, después ya no es una carga, ya es una forma de vida. Y puedes disfrutar cuando te disciplinas todos los beneficios de una nueva manera de vivir. Cuando vienen las pruebas, ya no caes de bruces. ¿Y ahora qué? Porque sabes. ¿Estás ahí? Ahora ve la tercera respuesta. Hay unos creyentes que se distraen con el mundo porque creen que Jesús se va a interponer entre sus deseos, entre sus sueños. Y entonces dicen, pues es que yo quiero esto, y yo quiero buscar mis metas, pero Jesús o Dios me está pidiendo que haga A o B, y yo realmente quiero esto otro. Y entonces se distraen y se pierden por otras cosas a su alrededor. Y la cuarta respuesta es cierta también para nosotros, los creyentes.
Hay algunos que son diligentes en la palabra. Hay algunos que echan raíces. Hay algunos que abren sus corazones y crecen y producen resultados hasta la eternidad. Pero quiero que veas algo en este texto. No nada más es de los creyentes alcanzados por el Evangelio, de los incrédulos, sino también de nosotros y cómo escuchamos. Y esta es la parte más importante de que te quiero hablar. Acompáñame a Santiago, capítulo 1, versículo 19. Y te voy a decir algunas maneras que nos enseña la palabra de Dios de cómo escuchar. Santiago, capítulo 1, versículo 19. Fíjate lo que escribe Santiago, lo que dice la palabra de Dios. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Lo primero que tenemos que ver es que tenemos que estar listos para escuchar. Dice, todo hombre sea pronto para oír. Quítate las distracciones, es lo que nos está diciendo. Hay gente que va manejando y al mismo tiempo va revisando el celular y al mismo tiempo va poniendo la estación de radio, ¿verdad? ¿Qué onda? ¿Qué estás haciendo? ¿Estás texteando? ¿Estás manejando? ¿Estás buscando la estación? Decídete, ¿qué vas a hacer? Porque no puedes hacer las tres cosas, ¿verdad? Y cuando leemos la Biblia, muchas veces hacemos lo mismo. Abrimos la Biblia, pero estamos pensando en los frijoles, o estamos pensando en la escuela, y que me faltaron los colores, y que le dije a mi marido que forrar el libro y no lo forró, y Pero eso sí estás leyendo la Biblia, ¿no? Y te distraes. Mi esposa es experta en eso, sabe también cuando me está platicando, yo estoy haciendo algo, y de repente yo sí, ajá. Me dice, ok, vámonos pues. ¿Vámonos a dónde? Pues no te acabo de explicar qué tal. Digo, mi amor, perdóname, estaba escribiendo no sé qué correo ella. Porque nos distraemos, no podemos poner atención a 2, 3, 4, 5 cosas a la vez, ¿verdad? Entonces tenemos que ser intencionales en escuchar. Con la palabra de Dios es lo mismo. Todo lo demás puede pasar a segundo plano cuando te dispones a leer y a estudiar la palabra de Dios. Sintoniza tu corazón a la palabra de Dios. Vas a escuchar de Él. Vas a escuchar el llamado que tiene para tu vida por medio de su palabra. La segunda cosa que dice Santiago es guarda silencio. Sé lento para hablar. Deja a un lado tus respuestas inmediatas. Llegas con una. Conozco una señora que la saludo, vive en otra ciudad de la República para que no empiecen a buscarla. La saludo y le digo, ¿cómo estás, hermana? Ay, pastor, he tenido tantos problemas, pero mayor es el que está en mí que el que está en el mundo, y todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y los que aman a Dios, todas las cosas. Guarda silencio tantito, detente, no busques las soluciones inmediatas. Aprende a escuchar, guarda silencio, busca un lugar calladito en el que puedas estar con el Señor, en el que puedas meditar en su palabra, en el que puedas derramar tu corazón delante de Él y escuchar del amor de Dios a tu vida, de su gracia, de su bondad, de su fidelidad. ¿Por qué? Porque cuando vienes el domingo a la iglesia, si has hecho eso a lo largo de la semana, el domingo se convierte en el día de celebración de lo que Dios ha hecho en tu vida a lo largo de toda la semana, de tu tiempo con Él, de tu relación con tu Padre amoroso. Entonces, estar listo para escuchar, estar callados. Y mira lo que dice Santiago, la tercera. No estés a la defensiva. Dice, sé lento para enojarte. Hay veces que escuchamos cosas y el Espíritu Santo trae convicción a nuestra vida y es como una espada que se mete y nos oponemos a la palabra de Dios. Dice Hebreos 4:12, la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos,
y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Santiago dice, sé lento para la ira, no estés a la defensiva, deja que la palabra de Dios haga su chamba. Es como el bisturí de un médico que viene y extirpa lo que está mal y corta y remueve esas cosas. ¿Estás ahí? Mira lo que sigue diciendo Santiago. Desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada. ¿Qué quiere decir? Ser radical con el pecado. Y oyes las palabras malicia, inmundicia, abundancia de... No, ya no decimos eso, ¿verdad? Ay, cometí un error. Ay, lo que pasa es que tengo un mal hábito. Santiago dice es malicia, es abundancia, es inmundicia. ¿Y qué es eso? A lo mejor la inmundicia es lo que usas para entretenerte. A lo mejor la inmundicia es una relación que tienes que sabes que no le agrada a Dios. A lo mejor es una actitud contra alguien más. A lo mejor es un deseo egoísta que sabes que no viene de parte de Dios. Es cuando somos radicales con esas cosas. Cuando somos radicales con el pecado que podemos recibir la palabra de Dios. ¿Viste lo que dice? Dice, recibe con mansedumbre la palabra implantada. ¿Cómo recibes a alguien que viene a tu casa? Con una sonrisa, le abres la puerta, le dices, pásale por favor, siéntate, te ofrezco algo. Así recibes a alguien, ¿no? Dice, recibe la palabra implantada. Quiere decir estar dispuesto a recibirlo. Quiere decir tomarlo. Quiere decir abrir mi corazón. Quiere decir buscar oportunidades de aprendizaje. Quiere decir, hay descubriendos, me meto a un descubriendo. Hay reunión en la iglesia, voy, quiero escuchar la palabra, quiero aprender de la palabra. Me meto a la página web, escucho las enseñanzas, leo los artículos porque quiero saber más. Quiero conocer más de su palabra. Mira, con esto terminamos. Dice Santiago algo maravilloso. Sé obediente. Sé hacedor de la palabra y no nada más un oidor. Pocas palabras, escucha y obedece. Todo el tiempo se lo recuerdo a mis hijos. Soy tu papá, tú nomás escucha y obedece, ¿verdad? Y seamos chiquitos, o seamos grandotes, o seamos unos dinosaurios bíblicos, la palabra es lo mismo. El Señor nos dice una y otra vez, tengamos problemas en nuestra vida o estemos llenos de confianza en el Espíritu Santo y en la palabra de Dios, lo que el Señor nos dice una y otra vez es muy sencillo. Escucha y obedece. Escucha y obedece. Entonces ten cuidado de cómo escuchas. Termino con 2 versículos. Salmo 19:7. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay gran galardón. ¿Lo crees? ¿Por qué no te pones de pie? Déjame orar por ti. Maravilloso que podamos tener tu palabra en nuestras manos. Todas las promesas que leemos ahí son verdad. Tú has mostrado que eres un Dios fiel, que eres un Dios bueno. Señor, a veces somos tan complicados. Tenemos tantas excusas, tenemos tantos pretextos. Y pareciera, Dios, que somos como niños caprichosos, que corremos en contra de lo que nos conviene, que nos negamos a recibir lo bueno que viene de ti. Señor, esta mañana hemos escuchado las palabras de Jesús, esta parábola, y hemos escuchado en tu palabra, en el libro de Santiago, cómo escucharte. Yo quiero pedirte que nos ayudes a todos y cada uno de nosotros a caminar hacia ti, Señor, a tomar tu palabra y escudriñarla,
Entender que eres tú quien nos está hablando. Entender que eres tú quien está teniendo una relación personal con cada uno de nosotros. Ayúdanos, Señor, a recibirte, a confiar en ti, a saber que mientras estemos en tus manos, Dios, estamos más seguros y podemos estar dichosos por tus propósitos. Gracias, Dios, por tu bendición. Gracias, Señor, por esa gran salvación que tú otorgas a los que creen en ti. Bendecimos tu nombre, Señor. Amén.